Gracias por su compañía de cada semana aquí en Global, por supuesto, por RNN, Canal 27. Juan Encarnación, Mártires. Miranda y un servidor estaremos con ustedes acá. Juan, cuéntenos. Todo marcha bien, gracias a Dios. Por la misericordia del Padre estamos de pie y en salud. ¿Cómo estuvo esta semana? Muy buena, gracias Señor. Bien. Está lloviendo, que es importante para que nuestra presa y nuestros encauces hídricos, pues tengamos agua, ¿no? Para el consumo, para el regadío y para todo el desarrollo. El agua es vida, ¿no? Decía un comercial muy viejo. El agua es vida, no la desperdicie. Un publicista dominicano. Sí, así es. Bueno, amigas y amigos, en esta semana el Consejo Nacional de la Magistratura ya definió con la formación de esta comisión para que elabore realmente el reglamento para ya finalmente terminar con la escogencia o selección de los 4 jueces que cesan ante el Tribunal Constitucional y los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esta comisión está integrada por Fran Soto, la diputada del PRM Josefa Castillo, el procurador de la República y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ellos tendrán que al 16 de este mes tendrán listo. ¿Y el presidente de la República? No, creo que el presidente de la República, él es parte, claro, está el que preside precisamente el Consejo de la Magistratura, pero la comisión para elaborar el reglamento, él no está. Son estos técnicos, estos profesionales que van a elaborar el reglamento para presentarlo ante el Poder Ejecutivo, que en este caso quien preside el Consejo de la Magistratura. Saben ustedes que el Consejo de la Magistratura está constituido por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de las cámaras de diputados, un senador alterno de los partidos, en este caso que haya sacado más votos, un diputado por igual, el procurador de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema Corte de Justicia. Ellos constituyen el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los jueces. En este caso, los 7 de la Suprema Corte de Justicia es porque ya han concluido su plazo. Fueron electos por 7 años. Así es. Y ya culminó ese tiempo. Con relación al Tribunal Constitucional, es que efectivamente cesan 4 jueces, uno por antigüedad, que me parece que Víctor Gómez Brillé. Víctor Gómez, sí. Víctor Gómez Brillé, y los otros 3, me parece que se le cumplió también el tiempo de la elección. Así es, el magistrado Ildefonso Reyes. Reyes, sí. Me parece que el doctor... Yoti. No. ¿Cómo que se llama el tema? Que también se le venció el tiempo y aparte de eso tiene una situación de salud. Sí, ajá. el otro magistrado, bueno, no recordamos su nombre ahora. Definitivamente son 4 que van a ser sustituidos en el Tribunal Constitucional. No se ha creado un ambiente como antes, de que se entendía que la elección de estas altas cortes pues llevaba un elemento de por medio político. Parece que eso no ha sido bien debatido. Finjo con Silvio Julio Castaño Guzmán es que ha planteado inquietudes al respecto de que se han electo personas no con afinidad política. En este país, Juan, es difícil. No hay posibilidades, si uno de los requisitos de la comisión es que precisamente un representante del partido que más votos sacó y del presidente de la Cámara de Diputados, no sé, ¿cómo? Es la partidocracia que está metida ahí. Claro que sí. ¿Y cómo entonces van a estar ajenos los integrantes? No, yo no sé por qué se plantea eso, porque son los activos políticos en todo el mundo que eligen eso. Si uno se va a los Estados Unidos... Lo que hay que pedir es que se institucionalice el país. Pero eso dice que no sea político, porque aquí es político todo el mundo. Unos son partidarios, otros no lo son, pero aquí no hay gente que no sea política. Que la institución sea la preponderante en eso. Exactamente. Y no que cuando un miembro de esos órganos
pues que plantea una posición, la mayoría la apoyan porque es de su Correcto, partido. correcto. Eso no debe Es ser el imperio de la ley. el Es imperio lo de que la debe ley. de primar en todo. Pero de que sea político, no. Sí. Eso no. Por otra parte, pero en el mismo aspecto judicial, de la justicia, el Ortega Polanco se ha parado en dos pies realmente con el proceso que lleva a cabo con los encartados de Odebrecht. Plantea él que no va a permitir la orabilidad de la parte de la defensa, porque imagínate, desde que el tribunal, desde que el Ministerio Público planteaba cualquier detalle, cualquier moción, por ínfima o mínima que fuera, De una vez. ya ese era el tiempo invertido para realmente enfrentar eso y replicar eso de la parte de la defensa. Él dijo que no, que eso lo va a controlar para que este proceso realmente culmine, porque de dársele tanto preámbulo y tanta amplitud a esa réplica, llegaremos al 2024 con este caso Así es. debatiéndose Sin conocer un fallo. en la primera instancia, porque esa es la primera instancia que se está debatiendo. Entonces, para llegar al fondo de ese caso, ¿cuándo? ¿Alrededor de qué tiempo llevamos? Oh, A partir de que se conoció Eso va para- de la primera audiencia para la medida de cohesión, ¿de qué tiempo estamos hablando? eso va casi para 2 años. Sí, casi para 2 años. Entonces, nada, el juez que lleva a cabo de la Suprema planteó que efectivamente esa réplica y esa orabilidad de los abogados de la defensa, él va a controlar. Si lo ha hecho Bueno, la público, durabilidad. Durabilidad. Pero la oralidad no lo puede controlar porque eso es institucional, porque los juicios son públicos, no, oral y sí, contradictorios. la orabilidad, pero lo que pasa es que en la orabilidad, Se extienden. mira, señores, se tiene de una manera que prácticamente un turno de uno de esos abogados de la defensa se toma a la mitad de la audiencia. Bueno, según los juristas, la ganadera de tiempo es una técnica jurídica en nuestro país. Bueno, el problema es, señores, que si vemos la situación que se han presentado en otros países con relación a estos casos, oye, eso ha sido, Todas partes se han tomado decisiones ya. no, que han ido a los sitios públicos, a los restaurantes, a los hoteles, y han tomado a la gente presa, lo han esposado, lo han Y por jugado, aquí, sí, camine, que y usted esa gente está presa. Sí. Bueno, vamos a esperar que este caso culmine, porque de todas maneras es un tiempo que mantiene la expectativa a la población y se detiene en cierta medida la población. Vamos con Diana Ortega con la más destacada de la semana. Entonces entra Juan con Agenda Global en Familia. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Vamos con... Gracias por estar con nosotros en Agenda Global. Yo soy Diana Ortega con un resumen de las noticias nacionales e internacionales acaecida toda esta semana. Vamos a traerle las más importantes de ambas partes. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana acordó convocar para el próximo sábado 27 de este mes al Comité Central de la organización para decidir el tipo de primarias y de padrón a utilizar en las escogencias de los candidatos que participarán en las próximas elecciones. Con esta decisión, el partido de gobierno da cumplimiento a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y el mandato de la Junta Central Electoral, que otorgó un plazo para que las organizaciones, de acuerdo con lo que establece la Ley 33-18, decidan el método de primarias a utilizar y el tipo de padrón que prefieran. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, depositó ante el Senado de la República el proyecto de ley de presupuesto general de Estado para 2019. La pieza contempla ingresos por 689.930 millones de pesos, de los cuales 687.463 millones corresponden a ingresos corrientes y 2.466 a ingresos de capital. Para el año próximo, el gobierno central tiene programado un total de gastos y aplicaciones financieras por un monto de 921.810 millones de pesos. Y en el ámbito de migración, la Dirección General de Migración detuvo a 820 extranjeros en las provincias de Espaillat, Montecristi, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Valverde, el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Norte, Este y Oeste.
Los operativos fueron realizados con el apoyo de efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en coordinación con representantes del Ministerio Público de las referidas provincias. En Espaillat, las detenciones abarcaron los sectores Los Callejones, Canca la Rana, San Víctor, Paso de Moca, El Aguacate, Arroyo Viejo, La Jagua, Los Llanos, Quitasueño, así como el municipio guananico de Puerto Plata. En el ámbito internacional, más de 1.400 personas murieron en el terremoto y el tsunami en la isla Indonesia, donde las necesidades en las zonas siniestras son inmensas y se reducen las esperanzas de encontrar sobrevivientes. Cerca de 200.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgentemente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, incluyendo decenas de miles de niños, y se calcula que 66.000 viviendas fueron destruidas por el terremoto de magnitud 7,5 y el tsunami que lo azotó. En ese mismo ámbito internacional, el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, anunció que su país se convertirá en el 2020 en el primer país latinoamericano en erradicar el trabajo infantil en el marco de 19 conferencias regional americanas de la Organización Internacional del Trabajo. Valera, quien se presentó a la sesión especial de la Asamblea, que se centra en el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, aseguró que su país se ha propuesto eliminar el trabajo infantil conforme a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Eso ha sido todo de mi parte en este resumen de noticias nacionales e internacionales. Continúen con la programación de Agenda Global. Continuamos, estamos en su sesión Agenda Global con la familia. Miren, la semana pasada, a principios de la semana pasada, un comunicador conocido dio una declaración en torno a la forma de vestir de muchas jóvenes y según su criterio, esto provoca parte de las violaciones que están ocurriendo en el país. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, a pesar de que entendemos de que las jóvenes, y sobre todo en instituciones públicas y privadas, deben de adoptar una forma de vestirse con un poco de decencia. Miren, nosotros experimentamos una experiencia en uno de los vagones del metro. Una jovencita entró vestida de tal forma que esos jóvenes que estaban ahí querían, bueno, ya usted sabe cómo se expresan algunos jóvenes y personas que no tienen una conducta moral adecuada. Yo le llamé a la atención y le dije, joven, ¿por qué usted anda así en la calle? Si usted sabe que eso la expone. ¿Por qué usted se viste así? Y la jovencita me dijo, porque yo me visto como a mí me dé la gana. Miren, nosotros hemos visto en instituciones públicas y privadas mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, vestidas de forma muy inadecuada. Y yo diría, esto debería ser un capítulo también para las feministas, porque ¿por qué son las mujeres y las jóvenes las que son objeto de publicidad y para anunciar un neumático tienen que presentarme una mujer en bikini? Y toda la publicidad que se hace, los reggaetoneros, los cantantes, me ponen una joven, una modelo acostada en una cama simulando situaciones íntimas. Ese es un buen capítulo también para las feministas y para que enfoquen que lo que los pueblos consumen, eso también trae consecuencias. O sea, yo entiendo de que las jóvenes, y muchos jóvenes también, muchos varones, porque yo los he visto, vestidos de forma muy inadecuada, deben de también enfocar su política preventiva a este tipo de cosas. Porque ese nuevo código que se ha puesto de nuevo en función a través del Ministerio de la Mujer es una cosa que el que sirve a una mujer en la calle la está acosando según eso. Y el que le dice mami, téngase cuidado. Porque el que le dijo mami a una mujer en la calle también puede ser arrestado y sometido a la justicia. Esto es una exageración y yo creo que la política que se está implementando no es correcta. Vamos a enfocar la familia de su mismo origen y vamos a preservar la moral
y sobre todo el buen vivir de los seres humanos. Muchas gracias, familia dominicana, y que Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con Agenda Global. Bueno, Juan, el PLD prácticamente está en confrontación. Ya vimos que salió Melania, un grupo, Paino Abreu, entre otros, ¿no? A someter un recurso ante el Tribunal Electoral, ¿no? Ya se sometió. Tribunal Superior Electoral. Se sometió el día 3 de octubre, a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana. Sí, y entonces, ¿y cómo podíamos edificar realmente? Obviamente, Melania, un hombre experimentado. Claro, y muy conocedor de las cosas internas del PLD. Creo que está Polanco, este abogado que miembro del Comité Central. También, sí. Sí. Ellos no van a inventar con cosas que no tengan un nivel de fundamento. No, pero lo que ellos están planteando es una cosa sencilla. Sí. Porque lo que ellos dicen, el 9º Congreso ya debió de haber iniciado. Sí, porque en el 2013 fue que terminó el Congreso, no llegó. Claro, debió de haber iniciado porque son 5 años. Y ya de eso pasó hace tiempo. O sea, entonces, si ya estamos en la etapa del 9º Congreso, en vez de reunir el Comité Central para conocer una propuesta de que si es abierta o es cerrada, primero hay que conocer los estatutos, y eso es materia del Congreso también. Pero, o sea, el Comité Central no puede modificar los estatutos del PLD. Sí, porque los estatutos son el producto de... No, es el producto del Congreso. Claro, de un Congreso. ¿Y qué se violaría? ¿Y se violaría la ley 3318 o se violarían los estatutos? Porque hay que tenemos que... Bueno, es que uno podría decir, porque la ley que se acaba de aprobar se llevó de golpe y porrazo los estatutos de los partidos, porque según los estatutos del PLD, los procesos primarios son internos. Pero entonces, si el PLD no tiene estatuto, entonces no se viola el estatuto con el Comité Central reunido. No, el PLD tiene estatuto. Ahora, ese estatuto tiene que ser readecuado para esta nueva ley. Pero es que tenemos que buscarle una lógica puntual a esta cuestión. No, pero es así. Porque los estatutos del PLD rigen las normas del PLD a lo interno. Entonces la ley 33 o 18 se llevó todos los estatutos de los partidos. Claro, de todos los partidos. Y entonces, ¿y cuál es el sentido entonces de los partidos? Sobre esa ley elaborar estatutos. Claro, nuevos estatutos que le dé la que lleve a los estatutos la posibilidad de que los miembros del PLD van a votar abiertamente en un padrón de la Junta. Pero entonces, Juan, o el que simpatice por el PLD. Pero entonces, Juan, y ese recurso clamando de que se respeten los estatutos y que la organización se adhiera a lo que dice el estatuto, si esa ley se llevó eso, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, que la ley está aprobada y promulgada, mártires. Pero bueno. Entonces la ley se lleva a los estatutos del PLD, porque según los estatutos del PLD, los procesos primarios son internos. Y ahora es como se decida la cúpula, o como decidan los partidos. Porque bueno, eso la ley indica eso, sí. La ley indica eso. Que las decisiones superiores, la cúpula tiene la prerrogativa para ejecutar. Bueno, yo en ese aspecto, amigas y amigos, no sé qué es lo que se persigue. Inclusive hay dos diputados, una diputada y un diputado, ante la Cámara de Diputados, que hablan hasta con un poquito de morbosidad cuando se refieren a asuntos de su compañero, de su partido. En este caso, el diputado, el vocero que llegó el otro día al PLD y ha tenido todos los privilegios de esta organización, y lo dice de una manera tan cínica y hasta con vestigio, detalle de morbo. Lo que pasa es que la corriente de los partidos se ha impuesto. Oye, o no Dios la corriente,
porque hay que ser específico en esto, Martín. No, corriente no. Hay un pensamiento político en el PLD que se ha impuesto a los partidos, incluso se han hecho cosas muy peligrosas. Pero no desde ahora. Porque en varias oportunidades no solo han desafiado y han desautorizado al presidente del PLD, que según la Constitución de la República y según los estatutos del partido, y según ellos, porque ellos fue que lo dijeron, y esa posición fue refrendada por todos los miembros del PLD, porque Leonel Fernández sacó en el último proceso el 89% de la aprobación de los compañeros. Entonces, si esos compañeros que ustedes propusieron, que ustedes mismos a unanimidad votaron por él, ustedes están desautorizándolo ahora, es una cosa que uno no les entiende. Sí. Entonces, ¿a qué nos puede llevar? Las experiencias están ahí vigentes, están latentes. Recordemos las experiencias de Antonio Guzmán y Salvador Reyes Blanco, señores, que eso era un escarceo. Yo recuerdo que en ese barrio mío, los salvadoristas estaban engreñados así y los en guzmancitas. este caso, el problema medular se dio con Jacobo y Peña Gómez. Sí, pero que Jacobo era parte de Antonio Guzmán, o sea, que era una mezcolanza. Pero señores, con su compañero. Porque aquí todo está tejido en función de lo que diga el presidente en marzo. Miren, señores, yo quiero hacerle una anécdota muy simple, pero con un relieve bien profundo, porque eso me quedó a mí, y eso fue cuando yo vine del campo a la capital, que comencé a trabajar en una compañía de reparación de aire acondicionado en la Máximo Gómez. Yo estaba ahí, el señor Caraballo era mi jefe, yo era un muchacho de 18, 19 años, Juan, y amigo televidente. Cuando nosotros vendíamos en el mostrador los repuestos de los aires, yo era una especie de asistente de Caraballo, el señor Caraballo. Cuando llega este señor bajito, fuerte, con toda esta ferretería arriba de metal y cosas, Elías Wessing y Wessing. Yo como muchacho al fin, que nunca había visto un personaje con esa característica, me asusté un poquito. Y entonces le he dicho, Caraballo, ¿y ese señor? ¿Qué es lo que es ese señor? ¿Quién es él? Me dice, no, ese Elías, ese Wessing y Wessing. Yo había escuchado en la escuela primaria, Wessing Wessing, 65 y esa cosa. Sí. Dice, ese fue que ametralló este pueblo donde murieron miles y miles de dominicanos. Para mí, eso fue una impresión muy nefasta. A él se le atribuye la frase de tintar la calle con tinta roja. Vamos a tener la calle con tinta roja. Para meterle terror al pueblo. Refiriéndose a la sangre que iba a derramar. Bueno, entonces eso siguió el rastro de ese señor hasta sus últimos días. En los últimos años o en los últimos meses yo lo veía que iba aquí a la iglesia, aquí al seminario, a la misa, pero se veía una diferencia totalmente de los que existían allí cuando llegaba este señor, por ese detalle, por no adherirse a la consecuencia de la historia con los seres humanos. Y no es que no esté sustrayendo la situación que pudiéramos hacer una especie de paralelismo jamás, porque no creo que el compañero Danilo Medina quiera o esté más o menos, y ni siquiera él, sino el entorno que le esté más o menos, porque es que, señores, compañeros del PLD, el abocarse a elaborar una reforma constitucional en este momento, donde hay un fervor, una efervescencia del pueblo dominicano, la cosa difícil, cara, nosotros como nación tratando de cobijarnos ante buscar solucionar problemas, mucho feminicidio, mucha delincuencia. Solamente pensar, Juan y amigos. No creo que eso pero es que esos aprentos se cayeron ya. Pero es que todo, ¿y por qué esta rigidez? ¿Por qué esta situación de estos diputados y que la minoría tiene que someterse a la minoría, señores? Bueno, ¿por qué? También recordemos, Martínez, que el PLD, nuestra organización política, ha venido metiendo debajo de la alfombra muchos asuntitos internos que ya no se soportan. O sea,
el PLD a partir del sexto, séptimo y octavo Congreso ha venido planteando errores y situaciones internas que no se han solucionado. No, ese octavo Congreso ¿Usted fue un recuerda? desastre. Me ¿Usted decían recuerda que tú llevabas 25,000 pesos al octavo Congreso y te ponían 40,000 votos. No, empezar con que una de las personas que trabajaba en la comisión resultó que su hijo fue el más votado del proceso. Sí. Dígame usted, porque el partido debió, esas personas que tenían el control de esa situación, bueno, otórguenle la membresía al Congreso. Pero no lo pongan Para que pero no lo pongan a competir. Porque, dígame usted, me ponen a Joan a competir. Yo voy a marcar los puntos de la pelea de Joan. Señores, porque a veces también le piden demasiado. Entonces, mi hijo está compitiendo allí y yo soy el juez. Tuvieron que sacar 4 digitadores. Entonces, porque vilmente se vio que estaban... Sí, el PLD ha venido acumulando situaciones. Entonces, en los últimos tiempos, uno ve a gente que uno se encuentra con ellos por ahí en la calle, eran los enemigos número 1 de la ideología política del Juan Bosch, del bochismo, del PLDismo, y uno se encuentra que son miembros del Comité Central y en algunos casos hasta miembros del Comité Político. Ay, sí. Que llegaron. Entonces, el presidente de esa organización política tiene un estilo y una forma de dirigir, bueno, que permite cosas. Porque, mire, con don Juan... Bueno. Pero el caso es el que nos ocupa ahora. Esa instancia que Melanio Paredes sí. acaba, eso se va a conocer y eso tiene muchos elementos, porque eso no tiene forma de rechazar eso. Porque si el Congreso ya se venció y no hay ninguna figura estatutaria ni institucional que diga que en caso de que venza el Congreso, bueno, el presidente, el secretario, tal miembro, pueden hacer una u otra cosa, bueno, pues eso se va a conocer y le va a dar ganancia de causa a eso. Bueno. Y cuando eso se le dé ganancia de causa, entonces eso es un aspecto que debe conocerlo el Congreso del PLD, si las primarias son abiertas o son cerradas. Bueno, por lo que se ve... Aunque estamos en una ruta crítica según el calendario de la Junta. Sí, muy crítica, muy crítica. Nos piden la pausa, señores, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Sepan, amigas y amigos, que nos pueden ver en las redes, Agenda Global, en YouTube o en Google, y ahí aparecen los programas que hemos hecho durante todos estos años a través de estos canales de televisión. Bueno, Juan y amigos y amigas. Sí, Martí, le quería retomar el tema que planteaba sobre el fenecido Wessing y Wessing. Viendo un hecho que pasó antes de ayer, un tribunal peruano anuló la sentencia que le daba prisión domiciliaria a Fujimori. A Fujimori, sí. Y hubo que salir con ese señor de más de 80 años corriendo para una clínica, porque creo que si él está recibiendo asistencia médica en un centro médico, la justicia no lo puede encarcelar. Bueno, pues eso llevó al hijo, que es diputado, Sí. a salir huyendo con ese señor y meterlo en una clínica para evitar que ese señor fuera reapresado y encarcelado. Entonces podemos conectar eso con lo que usted planteaba. O sea, los hombres tienen que mirar mucho hacia su futuro. Sentido de la historia. Del sentido de la historia, Sí. de cómo va a terminar en la vida. Sentido de la historia. Y no queremos de modo alguno, ¿verdad?, atribuirle a ningún. Pero a veces la gente cuando toma poder se olvida de esas cosas. Sentido de la historia. Hemos visto muchos hombres finalizar, muchos grandes hombres, finalizar muy mal, porque pierden la perspectiva. Charles Aznavour murió esta semana, ¿verdad? Charles Aznavour, ¿no? Charles Aznavour. Aznavour. Murió esta semana. Cuando le hacían un reconocimiento, él planteó que él no quería que lo recordaran como tal, sino que recordaran lo que él había hecho, su trabajo que había hecho. No me recuerden a mí a Charles Aznavour, sino recuerden mi trabajo, lo que he hecho en el arte, en la música. Esa es la razón de los hombres. Los hombres pueden ser africanos, europeos, anglosajones, latinoamericanos, mecolanza, pero la obra, ¿no? Así es. La obra que dejó Jesús. Amén, amén, así es. Eso La buena obra. Eso es lo que se predica. La buena obra. No es que Jesús era rubio con los ojos azules. La obra. Incluso ni siquiera
ni siquiera la Biblia describe cómo era físicamente. ¿Cómo era? No dice eso la Y Biblia. eso es parte de la sabiduría que tuvo en revelar ese libro. Porque si describe cómo era, todo el que no fuera igual físicamente iba a quedar descalificado. Sí. O sea, que no describe cómo era él físicamente. Entonces, que nos recuerden por las acciones que hagamos en esta tierra, no por lo que somos. No porque yo sea presidente, porque sea obrero, porque sea ingeniero, nada. El saludo que usted le da a su vecino es que cuando usted llegue a este canal salude y que se le vea un rostro de amabilidad. Porque eso se convierte en un efecto multiplicador. Todo el que absorbe, Y cómo te asimila la gente. todo el que absorbe ese estilo, esa forma, lo multiplica. Así es. Y entonces hay una convivencia, una cohabitar en un mundo, en una vida, en una sociedad diferente. Bueno, pero aquí hay otro problema en el país, amigas y amigos, los precios de los combustibles. El ministro de Economía y Planificación ha planteado, Juan y amigos, de modificar la ley 112 del 2006 para contrarrestar los ingresos por esa vía. Entonces, no saber de dónde podrían sacar esos recursos para complementar los ingresos ordinarios que recibe el gobierno. Mire, amigo Sí, mío. Pero perdón, Martín. Sí. Usted que es economista y además tiene mucho conocimiento sobre legislación. ¿Está siendo bien aplicada esa ley? No, porque cuando esa ley se creó, el GLP tenía impuesto cero y el gasoil y el gas natural tenían impuesto cero. Entonces, lo otro es por vía administrativa. Se Por puede vía hacer lo que se está administrativa, haciendo. violentando esa ley, le han ido aplicando los impuestos. Primariamente esa ley, la 112, o la ley de hidrocarburos, tienes dos impuestos fundamentales. Lo de la ley como tal, la 112 y el avalores. El avalores es más o menos igual que el ITEVI. Pero miren, ¿ustedes saben cuánto recauda el gobierno todos los años por los combustibles? Concepto de los combustibles. 52 mil millones de pesos, señores. Eso es demasiado dinero. Las dos fuentes primarias fundamentales de ingresos del gobierno son el ITEVI y el impuesto sobre la renta. Ya el impuesto a los combustibles se está convirtiendo en el tercer impuesto de ingresos. No puede ser, amigo. Porque la energía, los combustibles, son que mueven la nación. Esos son que mueven el desarrollo de la nación. Entonces, la medida que tú grabas esa herramienta del caminar, del desarrollar, entonces tú estás mermando, tú estás creando restricción, tú estás deteniendo eso. Bueno, ¿y qué pasó con esa reunión que sostuvieron dirigentes? Sí, el Ministerio de sindicales Industria y con- Comercio y cosas. Bueno, de una vez hizo un llamado, sí, que no, sí, que ya la huelga ellos habían convocado para el miércoles. sí, pero ahí no se puso claro nada. Pero, ¿qué fue lo que se le dijo a esa gente? Se quedó. La no ejecución de la huelga, uno no sabe por qué Dicen pararon que la fue huelga. el ingeniero Vargas que llamó a Que su llamó compañero de partido, a Marte. sí, Antonio Entonces, Marte. ahí se lo llamó para Palacio y de ahí, qué sé yo, un saludo y bastó para que la huelga fuera suspendida. O sea, que esto no es una cuestión estructural, esto es una cuestión coyuntural. O sea, Y ya de hecho hay una parte importante de los choferes que subieron el pasaje. sí, pero es que en definitiva, también, si se modifica esa ley, si se detiene un proceso huelgario, es con la finalidad de plantearle al pueblo dominicano soluciones, de plantearle con claridad y transparencia a qué se ha llegado. No es para que los sindicalistas sostengan un encuentro con autoridades del gobierno y que de repente todo se quede ahí, no se le diga a la población en qué consistió ese encuentro. Porque inclusive el de Fenatrado también planteó que no iba a haber huelga y que iba a seguir, pero que estaba a merced de lo que decida la comisión. ¿Cuándo fue que se produjo esa reunión? ¿Hace unos días? Sí, claro, la semana pasada. Hace unos días. Ellos convocaron para el miércoles, ellos se reunieron el lunes. Incluso el presidente no estaba en el país. Bueno, nosotros no entendemos por qué de manera paulatina y de manera recurrente, cada día, cada año, obviamente por los niveles de consumo, los ingresos por esa vía, por los hidrocarburos son mayores
pero se supone que los impuestos sean... primariamente esa ley se decretó con la finalidad de ese recurso pagar la deuda externa. ¿Ustedes recuerdan, amigos? O sea, los impuestos a los hidrocarburos era para, con eso, para amortizar, pagar los intereses y la deuda externa. Eso definitivamente fue desproporcionándose y fue no teniendo el peso o la razón de existir, y ya se convirtió en un impuesto como cualquiera, un ingreso como cualquiera para el gobierno. Entonces, eso hay que cuidarlo también porque los combustibles, la comercialización de los combustibles ya tiene un sector demasiado importante en la economía dominicana. Empleo directo, Juan y amigos, rondan los 15.000 dominicanos y dominicanas que tiene ese sector. Empleo directo y empleo indirecto son unos 30.000. O sea, que ese es un sector de la economía dominicana que abarca unos 45.000 o 50.000 empleados. O no empleados, sino dominicanos y dominicanas que viven de eso. Entonces es un sector que tiene que tener armonía y tranquilidad. Si los combustibles suben, que suban un poco los precios, ¿no? Pero si los combustibles bajan, que bajen también. Además, hay una serie de impuestos marginales, como por ejemplo los 2 pesos por cada galón de gasolina o LP, que eso no se le dice a la población en qué se gasta ese dinero. En qué se gasta ese dinero. Otro también, margen de transporte de los camiones que transportan. Hay un margen grandísimo también que tampoco el pueblo sabe por qué se le paga un precio tan alto por galón. Y no se hizo todo una central de transporte. El Intran, ¿cuál es el papel del Intran? Bueno, el Intran para mí no arranca, O sea, entre el impuesto de los 2 pesos por cada galón, no se sabe qué se hace con ese dinero. Dijo un sindicalista aquí sentado en este C. Sí, Juan Marte. Sí, que el teleférico se hizo con parte de ese dinero, pero yo soy comunicador y soy además economista, yo no sabía que se había tomado parte de ese dinero para eso. También esos 2 pesos eran para cambiar invertir los vehículos. O sea, cambiar los vehículos de la chatarra, el parque vehicular de la calle. Pero eso no hay un plan. Cuando viene a ver alguien se inventa que van a traer qué sé yo cuántas unidades, pero no se dice por qué se van a traer, si los recursos son del ahorro que se ha obtenido. O sea, no se aclara nada de eso. Y el margen de transportación que se le da a estas empresas que transportan el combustible. Algo increíble, señores. Algo increíble. Con la materia prima del desarrollo hay que tener cuidado. Y los combustibles son la materia prima de la energía que se consume en el país. Entonces los combustibles son la materia prima del desarrollo. Entonces la materia prima del desarrollo, tú no puedes cargarla tanto. El que en el presupuesto nacional del gobierno central ya ronden 52.000 millones de pesos anual por los impuestos a los combustibles, eso es demasiado dinero. Y nosotros queremos aquí... según el senador Johnny Sánchez, él decía que del presupuesto, que un país como el nuestro, que tenía apenas un 14% de presión tributaria, y que se le designaba el 4% a educación y que el 3% había que designarlo al pago de la deuda. Él decía que había muy poco margen en el presupuesto para distribuir dinero. Entonces, quizá ahí hay una justificación un poco de qué se hace con ese dinero. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos más de 15 años ahogados en crear un sistema de exportación eficiente e importante. Para nosotros ser grandes productores tenemos que tener facilidades o no facilidades, tener una materia prima baja. Y si los combustibles son la materia prima del desarrollo y del curso del desarrollo, entonces tú no puedes gravar tanto la materia prima, que en este caso son los combustibles. Tenemos una presión tributaria baja. Bueno, hay que hacer una reforma fiscal, pero el gobierno que se aboque a esa reforma fiscal y que esos 200.000 millones que se le da al sector empresarial, al sector privado, bueno, que se le saquen 25.000 millones de pesos y que se le bajen esos 25.000 millones de pesos a los ingresos de la gasolina. Es buena propuesta. ¿Tú me comprendes? De esos 200.000 millones que se le da al sector privado, sáquenle 25.000 millones y bájenle eso a los combustibles. Es una propuesta.
Así es. Es una claro. propuesta. Miren, no podemos dejar dejar pasar por alto, señores, lo que serán las elecciones este domingo, la primera vuelta en Brasil. Lula, con una aceptación popular desde la cárcel por las nubes por allá. Sin embargo, el candidato que apoya el PT, el Partido de los Trabajadores, tiene 10 puntos por debajo del otro candidato. No, era disminuido esa brecha. Sí, pero está 32 a 21. O sea, que ronda casi los 10 puntos. Sí, porque el pero candidato en de la... mediciones muy recientes, porque yo esta mañana tuve acceso a una información de que él se había, o sea, que él venía creciendo vertiginosamente. Ahora, lo raro es que no que no haya podido traspasarle a él esos votos. Exactamente, ahí que quiero llegar. O sea, esa simpatía se ha quedado muy por debajo. Eso es lo que quiero llegar con relación a mis compañeros que están aspirando a presidente, porque dijo Amarante que él va a ser un candidato Danilita. Y digo, oye, coño, por ese hombre no quiere saber de las otras gente. No, él no quiere ser presidente. Él no quiere ser presidente porque imaginemos nosotros si el PLD está dividido en dos. Sí. En Danilita y Leonelita. Y usted quiere ser presidente de una ala del PLD, entonces usted no va a ser PLDista. Él dijo que va a ser el candidato del Danilismo. Pero dije yo, pero ese hombre está loco. Juan, te pide el programa. Bueno, damos gracias por la atención prestada y esperamos que el próximo sábado esté con nosotros a la misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias, amable televidente.